Bueno, hoy tenemos el honor y el orgullo de recibir a Maximiliano Casal, Maxi. La verdad, hemos trabajado con él y con Nowports desde hace tiempo y somos medio privilegiados por haber sido testigos de toda la evolución que ha tenido este proyecto desde el inicio, ¿no? Quiero presentarles un poco a Maxi, con quién estamos hablando, ¿no? Bueno, Maxi es ingeniero, ha fundado varias startups, se podría decir que es un emprendedor serial, ¿no? Ha trabajado en proyectos en empresas globales para Disney, Expedia. En 2018 cofundó Nowports junto a Alfonso de los Ríos y tomó el rol de COO hasta que el año pasado, en 2024, se salió de su rol operativo y hoy es miembro del directorio. Nowports creció hasta que en 2022 alcanzó la categoría de unicornio, o sea que está valuada en más de $1.000 millones. Hoy tiene cientos de colaboradores dispersos en varios países y lo que queremos hablar es cómo fue ese viaje de 7 años, desde que eran 2 personas hasta que pasaron a tener cientos de personas en la organización. Cómo pasaron de una idea en la mente a un unicornio en la realidad. El foco va a estar en entender el papel que jugaron los equipos en este viaje y qué hicieron para crearlos y desarrollarlos. Eso en cuanto a introducción. Pero me gustaría, Maxi, que nos cuentes vos, contanos un poquito más de vos, alguna cosa que no haya dicho. Bueno, además de lo profesional, soy papá de Enrique y Elena, que es otro tipo de startups que tenés que gestionar. Y además ahí el poder, cuando nació Enrique, durante el embarazo levanté 3 rondas de inversión, entonces fue una locura. Y bueno, con Elena ya, o sea, ya me agarró en mi etapa de transición de salida de mi rol operativo. Y como te decía, me gusta actividades del aire libre y soy fanático de los secuoyas, que tengo un par de secuoyas en mi casa, así que... O sea, cuando miremos en Punta del Este unos árboles enormes, ya sabemos dónde vive Maxi, por ahí. Qué importante, ¿no? Hablaste de otro tipo de equipo, por decirlo de alguna manera, que es muy especial, que es la familia, ¿no? Me imagino todo el apoyo que tuviste en todo este viaje para emprender una cosa tan grande. Bueno, vamos a empezar a hablar de todo este proyecto bárbaro que se mandaron. Y la primera pregunta es, ¿cómo empezaron? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Estabas vos y Alfonso? No sé, ¿cómo fue? Sí, a ver, arrancamos nosotros dos o sea, en realidad nosotros somos bastante nerd los dos. Empezamos construyendo el producto y al poco tiempo nos dimos cuenta de que por un lado tenés que tener un buen producto, pero también tenés que tener un equipo comercial, ¿no? O sea, la dualidad de las dos cosas es fundamental. Y entonces de las primeras personas que buscamos era cómo podemos complementarnos con alguien que capaz que tenga un poco más de experiencia comercial. Y ahí sumamos a dos locos igual de nosotros al inicio del proyecto, que tenían un enfoque más comercial. Ahí tenemos historias muy divertidas. O sea, uno de ellos aceptó la propuesta cuando no éramos más que un producto o sea, y recién estábamos empezando, y nos dijo, miren, o sea, nosotros en ese momento habíamos empezado en Y Combinator, habíamos alquilado una casa en Mountain View que tenía 2 pisos, y nos dice, cómprenme un colchón, me voy a vivir con ustedes esos primeros 3 meses, tenemos que, o sea, vivir y respirar Nowports desde el inicio. Y eso realmente son de las cosas claves o sea, que nos ayudó y nos potenció desde el inicio para tener un equipo realmente sólido. Los 4 fantásticos que éramos que cuando empezamos, a Alfonso y yo, y después se sumaron Gildardo y Gabriel, y éramos, o sea, los 4 que empujábamos muy muy fuerte. Algunos vivían juntos ahí en el mismo piso, digamos. Sí, o sea, bueno, de hecho, o sea, con Gildardo, o sea, primero vivió con nosotros en Mountain View, y después cuando yo me voy a vivir a México, él todavía no había alquilado un apartamento y vivió en mi sillón en el living, o sea, durante 2 meses hasta que se alquiló un apartamento. Entonces sí, o sea, realmente éramos un grupo muy cercano, y ahí es una buena cosa que definimos del inicio, ¿no? O sea, no nos conocíamos tanto, pero generamos una muy buena confianza, pero, o sea, siempre teníamos el límite de una cosa es tener un equipo de alta performance y otra cosa es ser familia. O sea, nosotros o sea, convivíamos, teníamos mucho tiempo porque trabajábamos todos los días, todo el tiempo, pero, o sea, realmente éramos un equipo de alta performance. Si había
algún error que marcar, si había cosas, o sea, lo marcábamos desde el inicio y seteamos esos límites que son importantes para después lo que fue más adelante. ¿Pero se conocían de algún lado? Sí, ¿Cómo los atrajeron, digamos? sí, o sea, Gabriel es hermano de uno de mis mejores amigos y en realidad Santi, que primero Santi me recomendó a Gabriel, Gabriel se vino al inicio y a los pocos meses Santi se vino también a trabajar con nosotros y a Gildardo, Alfonso lo conocía porque tenía un amigo en común, así que sí, fue como que nuestro círculo cercano empezamos a traer. Con Santi tenemos otra historia que él estaba viviendo en Irlanda y le ofrecimos, o sea, que se viniera como CTO y él me dice, bueno, alquilame un apartamento en tu mismo edificio y voy a vivir ahí. Pero Santi, no conoces ni la ciudad, nada, no importa. El mismo edificio, igual al tuyo, y yo voy a vivir ahí y listo. O sea, hay que meterle y o sea, hay que ir para ahí. Qué confianza, brutal, o sea, la verdad, porque a veces no, uno cuando empieza a armar los equipos, ¿no? Te das cuenta que necesitas habilidades, vos decías, necesitamos gente comercial, ¿no? Que la verdad que es muy lindo que se hayan dado cuenta de eso, ¿no? Porque a veces uno dice, yo hago todo, o sea, buscaron la complementariedad esa, nosotros en el modelo de equipo tenemos una parte que hablamos de eso, ¿no? La importancia de darse cuenta y la humildad de darse cuenta de que esta habilidad no la tenés. Y por otro lado, un tema de cierta coincidencia en los valores, ¿no? En la forma de ser, porque fíjate que era el hermano de un amigo, o sea, es como que cuando empiezan los equipos arranca con gente que conoces un poco más, ¿no? Después van creciendo y ya hablaremos un poco de eso, pero qué linda historia de arranque, ¿no? Y empezaron a crecer, ¿no? De alguna manera, empezaron a atraer personas. Ahora, yo imagino lo difícil que debe haber sido, porque vos me dijiste, uno me pidió alquilarme un edificio, de alguna manera ustedes les comentaban de qué se trataba el proyecto. O sea, a ellos y después me imagino a algunos más. ¿Cómo hiciste para traer gente valiosa? ¿Qué les decían? Sí, a ver, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Estábamos en una industria que era muy poco divertida. Entonces nosotros teníamos que lograr convertirla en algo, o sea, atractivo para venirse. Contanos un poquito de la industria, porque capaz que algunos de los oyentes... Nowports es un agente de carga digital, entonces está en la industria de la logística internacional. La realidad es que la industria de la logística internacional es mover contenedores o sea, y no es algo divertido, es algo que no ha tenido grandes innovaciones. De hecho, la última gran innovación fue la invención del contenedor en los años 70, 60 creo que fue. Y claro, después seguían manejando todo por fax, por documentos, o sea, algo muy rústico. Entonces, claro, nosotros estábamos construyendo una innovación en eso. Fue muy protegida, además, me imagino, los que tenían las relaciones las tenían bastante cerradas. Exacto. Entonces, primero era lograr convencerlos. Pero hay algo que he aprendido, quizás al inicio de Nowports no me daba cuenta, hoy ya con mucha más experiencia lo veo, que hay mucha gente que está buscando subirse a un desafío interesante y grande. Y como que no quiere estar en alguna compañía más chiquita, de que bueno, vamos viendo, no, quiere sentirse parte de algo importante. Entonces, creo que la combinación de decir, mira, nosotros queremos hacer una cosa distinta, pero no estamos para hacer las cosas, o sea, chiquitas, o sea, que queremos realmente soñar en grande. Y tenemos historia, nosotros lanzamos y abrimos en casi 4 países en simultáneo, o sea, una locura. Pero claro, eso demostraba nuestra ambición y nuestro enfoque de decir, o sea, no estamos acá para jugar en la segunda o tercera división, o sea, queremos ir a las ligas mayores y en poco tiempo. Entonces, yo creo que eso fue una forma o un gran nexo que nos ayudó a poder convencer a esas personas, porque al principio sos un loco que tiene una idea, que en nuestro caso justo habíamos pasado por Y Combinator, entonces te daba una certificación de que es algo un poco más, o sea, tangible. Y Combinator también, contanos un poquito. Y Combinator es la aceleradora más grande del mundo. O sea, de ahí salió Airbnb, Stripe, Instacart, o sea, todas las grandes compañías, incluso muchas de las que hoy en día cotizan en bolsa, salieron de ahí. Es como que el Real Madrid de todas las aceleradoras, o sea, realmente vas ahí y se respira otra energía, tenés contactos, o sea, formar parte de las redes es de las cosas más potentes que puede tener una startup, porque potencia mucho su crecimiento en el inicio, que es el empujón más Total. importante que tenés que tener. Y te piden cosas, te piden determinados objetivos, o sea, no solamente la chapa de Y Combinator, sino el proyecto lo tenés que presentar muy bien, ¿no? Sí, o sea, a ver, una cosa es el proceso previo y otra cosa es durante. El proceso previo, o sea, es muy, muy exigente. De hecho, o sea,
ellos antes de la entrevista, tenés varias entrevistas y después tenés una entrevista en persona, y antes de la entrevista te mandan un mail aclarando o sea, no lo hacemos de mala intención, pero somos agresivos, o sea, te vamos a hacer entre 120 y 200 preguntas en 10 minutos, tenés que ser capaz de poder contestarlas todas, vamos a ir a hablar fuerte, porque claro, están testeando y lo que buscan es quebrarte, o sea, para identificar a ver cuáles son aquellas personas que realmente tienen una capacidad extraordinaria, ¿no? Pero después, una vez que quedas aceptado, el proceso de incubación o de aceleración en realidad es muy distinto a lo que la gente piensa. O sea, su filosofía es, esto depende de vos. Seguro. O sea, vos tenés tenés una instancia una vez a la semana que es Book Office Hours, o sea, tipo para agendar Office Hours con algún especialista, y después tenés Group Office Hours, que es con tu grupo y que es literal un grupo de 12, 15, dependiendo del tamaño, que cuentan los desafíos de esa semana, los logros de esa semana y cuáles son los objetivos para la semana siguiente. Y ahí te tenés que hacer accountable frente al grupo de cuáles son las cosas que estás haciendo, ¿no? Es bien como que te ayudan y vos tenés que, te pones, es como que te pasa la responsabilidad a vos, es como que me encanta ese concepto, es bien de en vez de venir a pedirte cuentas, es vení, contame vos ¿no? Y la gente que es responsable solo por contarlo. Exacto. Qué interesante el proceso. Perdón, seguí contando. No, y bueno, y después tenés, o sea, ese mismo día tenés una cena que llevan a 1 o 2 speakers, a veces hasta 3 speakers, y ahí conocí a los founders de Airbnb, los founders de Dropbox, o sea, realmente gente muy, muy interesante que no te cuenta la historia que se vende en las noticias, te cuenta la realidad, o sea, todos los desafíos. O sea, el de Airbnb nos abría y nos mostraba los mails de todos los inversores que le dijeron, eso es una tontería, no va a tener futuro, o sea, ¿por qué vas a competir con un hotel? Entonces, realmente te cuentan el detrás de escena, que es lo más rico, o sea, y porque lo que se vende en las noticias es solo la punta del iceberg de todo el camino que realmente se transita emprendiendo. Totalmente. Y nos decías entonces, digo, que cuando estabas atrayendo personas, pues nos fuimos al tema de Y Combinator y todas estas cosas muy interesantes, que para traerlos, el tema de que hayas pasado por esta aceleradora ya era una chapa, ¿no? Pero, ¿qué otra? Estuvo lindo una cosa que decías, que hay gente en las organizaciones que quiere sumarse a algo grande, ¿no? O sea, ustedes... ¿Cómo lo vendías? Porque más que venderlo, capaz que ¿cómo le explicabas a la gente? Lo que queremos hacer es algo grande, queremos ser... Contanos un poquito, como si estuvieras entrevistándome a mí y decís, mira, estoy al principio, ¿qué me dirías? Mira, la realidad es que, o sea, detectamos que hay una excelente oportunidad en toda Latinoamérica de hacer una innovación y una disrupción muy, muy grande en una industria masiva. Y es una industria que, si bien es muy poco atractiva y realmente, o sea, hasta aburrida, en realidad cuando empezás a hablar, y era parte de lo que le contábamos a las personas, es la base de muchas industrias. Sí. Hay gente que no se da cuenta de el impacto de la logística internacional que tiene cuando voy a comprarme un libro, una ropa o incluso la comida. O sea, hay muchas cosas que, si la logística internacional funciona bien o funciona mal, o sea, tiene un impacto muy, muy grande. El ejemplo más claro fue durante la pandemia. Todo el tema de la distribución de las vacunas era muy, muy importante, y después el otro hilo de toda la distribución de mascarillas, tanques de oxígeno y todos los insumos médicos que se necesitaban. Y ahí, o sea, hubo un boom de que la gente fue mucho más consciente del impacto de la logística, y eso nos ayudó o sea, más fast forward 2 años, pero eso ya nos ayudaba a decir, mira el impacto en algo tangible que nos afecta a nivel mundial. Entonces, o sea, la verdad es que esas eran las grandes herramientas que utilizamos, o sea, y creo que eso fue lo que hacía que la gente dijera, mira, quiero trabajar en algo que está bien, capaz que no, o sea, no se va a lucir, o sea, de que estoy en esta industria, pero que voy a generar un impacto no solo en cambiar una industria, sino en industrias transversales, que va a estar muy interesante. Mira, esto que decís, nosotros a veces llamamos a estas cosas propósito, ¿no? En un equipo es el propósito del equipo, que tiene que ver con el impacto que genera ese equipo, ¿no? Y fíjate el laburo que hicieron ustedes de decir, bueno, podrías haberlo dicho, mira, vamos a hacer un software para mejorar la logística, ¿no? Sin embargo, vos estás diciendo, mirá el impacto que tiene si mejoramos la logística internacional.
Es otra cabeza, ¿no? Y hay gente que no se detiene con su equipo a entender el impacto, el propósito. Y además hay una mezcla, ¿no? Nosotros tenemos dos dimensiones del modelo de equipos que tenemos, de la guitarra, como decimos, no se podrá afinar un equipo como se afina una guitarra. Hay dos cuerdas que tenemos que afinar. Una es el gran desafío, aspirar a algo realmente grande, que lo dijiste, bueno, acá no vinimos a hacer cosas chicas, ¿viste? Rápido abrimos en 4 países, o sea, aspirar a lo grande. Y después está el propósito, es el para qué hacemos esto, qué impacto. Y cuando hay una persona que tiene un propósito similar o que coincida con esto, por ejemplo, hay gente en las organizaciones que quiere hacer cosas grandes. Entonces, el propósito personal conecta con el propósito del equipo. O sea, preciosa historia para entender también lo que puede ser un poco el impacto del propósito y comentarlo bien, ¿no? Ahora, una cosa que vos hablaste bastante con Enrique al principio de todo esto, ¿no? Enrique Baliño, que es uno de nuestros socios. Y Enrique, me acuerdo que en un momento me dijo, yo no puedo creer cómo personas tan jóvenes, porque eran todos jóvenes en ese momento, ahora también, ¿no? Pero cómo personas tan jóvenes, cuando les pregunté, o sea, y todavía no eran tan grandes, ponerle que en ese momento capaz que eran 20 personas, algo así, le pregunté a Maxi, ¿qué es lo que más te preocupa? Imagínate con un proyecto de este estilo, y me dijo, quiero proteger la cultura y desarrollar a los líderes. Para mí eso es lo más importante. Le llamó muchísimo la atención que le hayas dicho, que la columna, que ustedes se hayan dado cuenta tan temprano, porque muchas veces los problemas vienen después, de la importancia de todo eso. Entonces, contame un poquito de esto de la cultura, por qué pensaron eso y cómo hicieron para proteger todo esto. A ver, o sea, si bien soy chico, empecé a trabajar bastante joven, entonces había tenido experiencias antes de Nowports y me había pasado de liderar equipos. Y lideré equipos bastante grandes, o sea, siendo muy, muy chico. Y aprendí la importancia de las culturas. Y entonces yo sabía que en mi compañía la cultura tenía que ser uno de los assets más importantes que ibas a tener, o que íbamos a tener. Y tal es así de que de las primeras personas que contratamos fue una chica especializada para que nos ayudara a nivel cultura, y a su vez uno de nuestros inversores tenía un partner que había liderado cultura en una de las top Silicon Valley Company, y entonces, o sea, juntos como que empezamos a trabajar. Y la cultura, y lo hablé 1000 veces con Enrique, o sea, no son las palabras lindas que se ponen en la pared o que se muestran en las presentaciones. O sea, es realmente, eso es importante, pero también hay mucho más de cómo te comportás, qué cosas dejás que pasen y qué cosas, o sea, cómo te comportás frente a las determinadas situaciones. Y ahí nosotros, o sea, fuimos muy exigentes de que tenemos una cultura de alto desempeño, o sea, como que eso era no negociable, o sea, realmente... Venís acá se viene a dar todo. Sí, y, o sea, y el 100% es lo mínimo que se espera. O Sí. sea, como que realmente, o sea, tenemos que exigirnos al máximo. Eso se lo decías hasta el ingreso, o sea, Exacto, estaba sí. claro de principio. Sí, y a su vez que había ciertas cosas que no íbamos a tolerar. Y ahí me acuerdo una historia que tuvimos al inicio, que obviamente cuando estás empezando teníamos a los primeros vendedores, o sea, estabas haciendo que la rueda empiece a girar. Teníamos a nuestro mejor vendedor que vendía un porcentaje importante de la compañía. Primer exabrupto que tuvo a nivel cultura, una charla con él, mira, esto no se permite, o sea, realmente, o sea, muy tajante de estos comportamientos no están alineados con lo que nosotros estamos promoviendo. Y ahí me acuerdo, yo justo estaba, o sea, en Ciudad de México y él estaba en Monterrey. Hubo una situación a los pocos días de eso, de nuevo, o sea, complicada a nivel cultura. O sea, volé y le dije, mira, prefiero que te vayas. Y tomamos la decisión de sacarlo. Y no solo lo sacamos a él, sino que lo sacamos y en ese mismo instante llamamos a todo el equipo. Miren, o sea, tal persona se va a ir. Ustedes saben que es el mejor vendedor, pero está desalineado en la cultura. Y nosotros, o sea, decimos y reforzamos muchas veces de la importancia que tenemos la cultura. Esto se demuestra así, con acciones. Y toda la gente quedó en silencio y no podían ni creer. Pero claro, eso después marcó o sea, no están, o sea, lo que dicen es real. O sea, entonces hay una coherencia entre lo que dicen de la importancia que le dan a la cultura y cómo se comportan después. Y eso nos fue acompañando. O sea, tengo varias historias de ese estilo, de que
ese concepto de los piratas tóxicos de la cultura duele mucho. O sea, obviamente ahí lo sacamos y después de todo eso de noche era qué vamos a hacer con todas estas cuentas que perdimos, cómo podemos recuperar esto, porque aparte vos tenés la presión de que los inversores, o sea, te están exigiendo cada vez crecer más, vos también querés cada vez crecer más, pero era, o sea, esto es una decisión a largo plazo y, o sea, a veces también los líderes de las compañías priorizan decisiones a corto plazo, penalizando la cultura, pero que después el impacto es una bola de nieve que termina afectando mucho más, o sea, después. Es brutal, ¿no? Que lo digas vos con, digamos, que quisieron escalar esto de una manera tan rápida, darse cuenta de esto. Muchas veces vemos empresas que escalan y justamente no toman este tema arriba de la mesa como algo prioritario y se les va la organización de las manos, ¿no? Porque terminan teniendo gente adentro de la organización. Al final una organización es la gente que está adentro, entonces si no tenés la gente del tipo de gente que querés vos. Y una cosa que me quiero resaltar de lo que decís es varias cosas, ¿no? O sea, primero, contratar a una persona cuando ¿cuántos eran ahí? Sí, ahí creo que éramos 18 o 20 personas. Increíble, o sea, no, la persona de cultura era en los primeros 8, 6, 8 empleados. Más todavía, ¿no? O sea, contratar en los primeros empleados, 8, 10, menos de 10 empleados, tener una persona ya preocupada en culturas es una desviación en algo que no vemos mucho, ¿no? La verdad, impresionante. Y lo siguiente, ¿no? Es tomar estas decisiones, ¿no? O sea, que decís vos que evidentemente no son lindas de tomar, pero para que las personas vean que realmente esto va en serio. Y quiero resaltar una cosa, ¿no? Porque esto fue al principio Sí, en los primeros 3, 4 meses de que, o sea, de que teníamos la compañía, o sea, no fue, ya teníamos establecido todo, o sea, un buen conjunto de clientes, no, eran los primeros clientes que estábamos cerrando, o sea, realmente nos dolió, o sea, mucho el haber sacado a esa persona, porque además él, o sea, venía performando muy bien y estaba generando cuentas muy interesantes, pero era, ok, o sea, esto, si ya pasó en tan pocas veces, o sea, era como que esto seguramente va a ir escalando y cada vez va a ser peor, y en realidad nos va a doler mucho más después, porque si esperábamos 6 meses o un año, capaz que esa persona representaba incluso un porcentaje mucho más importante, tenía mucho más impacto en la compañía, o sea, y desmoralizaba en una escala más grande. Entonces, creo que ahí, o sea, es importante también el mensaje que vos das para interno, ¿no? O sea, es como que, ok, hay ciertas cosas que son no negociables y eso era una para nosotros y nos pasó incluso más adelante, ya habiendo levantado un par de rondas, una escala mucho más grande, trajimos una persona para liderar un país que era el concepto del gray hair, ¿no? O sea, una persona muy senior, la verdad tenía más de 20 años de la industria, todos los inversores estaban impactados, que habíamos convencido a esa persona que pudiera venirse, viene y nosotros, o sea, parte del proceso de la entrevista era, mira, o sea, vos venís de la industria tradicional, esto es una startup, te vamos a ayudar a hacer esa transición, pero va a requerir de vos de poner mucha o sea, capacidad y actitud para poder hacer esa transición, porque no es lo mismo una empresa establecida que una startup, y más en el estadio y por la velocidad que nos movíamos. Y ahí, o sea, estuvimos trabajando, o sea, esa persona justo me reportaba a mí, entonces yo lo fui acompañando y apoyando, hasta que en un momento era, a nivel cultura, no lograba hacer el clic, o sea, y estaba generando un impacto negativo en el resto de las personas. Entonces también tuvimos que tomar la decisión de sacarlo cuando habíamos estado capaz que 6 meses para contratarlo y a los 9 meses de que estaba en la compañía lo sacamos. O sea, esas cosas que a veces te pasa, de que un proceso de entrevista es muy largo para convencerlo, para alinear todo, y después en la práctica termina siendo de que no hay un fit cultural. Y eso nos No es brutal lo que estás diciendo, porque uno cuando tiene que tomar estas decisiones, ¿no? A veces nos dicen, bueno, tal, lo que pasa es que hay gente que puede tomar esta decisión porque tiene espacio en los resultados, pero ninguno de estos dos casos parecería ser, ¿no? O sea, al principio me imagino toda la presión que tenían por los resultados. Una startup generalmente está corriendo porque se consume la plata que tienen y si no logran vender. O sea que al principio esa decisión debe haber sido difícil. Y también una persona que entra con todo el proceso largo de entrevista y todo, tomar esa decisión
Y hay distintos aspectos culturales que mencionaste acá, ¿no? Porque capaz que el primer caso fue por temas más comportamentales específicos, y el segundo caso es capaz que porque no se adapta a la velocidad o al tipo. O sea, cuando hablamos de cultura no es solamente un tema de que las personas, no sé, se traten bien, ¿no? O sea, hay un No, montón de cosas. O sea, impresionante las historias. Y me gustó mucho el concepto este de piratas de, ¿cómo le llamaste? piratas tóxicos. Piratas tóxicos, ¿no? Los piratas de la cultura, tóxicos. Espectacular. Bueno, hablamos un poco me gusta ir por el lado de la velocidad de crecimiento, porque la verdad que una de las cosas que admiramos nosotros lo que hicieron ustedes es qué tan rápido crecieron. En 7 años hicieron una cosa impresionante, ¿no? Entonces, porque después tenés otras empresas que capaz que crecen un poco más lento o más gradualmente y se encuentran con otros problemas. Pero en este caso quiero ponerle foco en eso. Y seguro, cuando empezás a crecer, uno de los problemas es la cultura, pero ustedes lo agarraron temprano y por eso capaz que no tuvieron, o lo lograron manejar, por lo menos. Me imagino que problemas siempre tenés, ¿no? Sí, sí. Ahora, me imagino que también debe haber habido algún problema con la capacidad o la performance de las personas, ¿no? Porque una cosa es cuando vos tenés que jugar un partido en, no sé, en segunda divisional, cuando empezás a jugar en primera y te vas a jugar al Barcelona. O sea, los jugadores también tienen algo que ver, ¿no? ¿Tuvieron algún tema ahí de la velocidad de crecimiento de la gente? Contanos algo de la historia de eso. Sí, a ver, voy por partes. La primera cosa es cuando uno empieza una compañía, una startup, en general tendés o deberías buscar perfiles más generalistas, ¿no? Y en la medida que vas escalando y ya llegas a determinados nivel, las personas se deberían transformar en especialistas, ¿no? O sea, está esa frase que es generalistas construyen startups, especialistas escalan startups, ¿no? Son dos perfiles, dos capacidades muy distintas. Ahí, obviamente, al principio, la realidad es que como una startup vos tenés que hacer de todo. O sea, te tenés que poner casi todos los sombreros, o sea, y tenés que tener esa flexibilidad para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que durante un gran tiempo, en realidad ese desafío no lo fuimos teniendo tanto porque en realidad como que vos eras generalista y tocabas un poco de cada cosa. Después ya cuando llegás a determinada escala, en realidad ahí sí tuvimos el desafío. Y bueno, hicimos varias cosas para acompañar a las personas que fueron, o sea, creciendo y construyendo con nosotros. Teníamos un coach, o sea, a nivel de executive team o de los perfiles más senior para irlos ayudando para los desafíos que tenían. O sea, ayudamos e incentivamos en cursos y formación para poder seguir aprendiendo. Y, pero llegó un determinado nivel en el que en realidad las personas capaz que, o sea, que nos habían acompañado al inicio, que van de 0 a 100 o de 0 a 1000, no son las personas que capaz que te van a llevar de 1000 a 10.000 o más. Y ahí en realidad lo que nos pasó fue que, claro, tuvimos un proceso de transición de que había los de la vieja guardia y los nuevos. Y ahí tuvimos un gran desafío de cómo primero ir construyendo un nuevo equipo que iba a ser un mix entre personas que existían, que tenían un gran historial en la compañía y personas que eran nuevas, que traían otra experiencia, otra impronta, que no habían vivido todos los sacrificios que habíamos tenido que hacer en los primeros años, porque ya cuando se sumaron ya teníamos más capital, estábamos más establecidos, ya muchos más clientes. Entonces fue un gran desafío el armar y congeniar eso. Y hay una frase, no la dije yo, la dice, se la escuché a David Vélez, no sé si es de él, pero es que las personas en general tienden a tener un crecimiento lineal. Y nuestras compañías de alto crecimiento, o sea, crecen exponencialmente, ¿no? Al inicio, en realidad, o sea, las personas están por encima del crecimiento de las compañías, entonces no hay problema. Y claro, pero llega un punto en que la realidad es que la persona se ve sobrepasada y ahí es donde tenés que tomar acción y hacer los cambios. Y nos pasó muchas veces de que era mejor hacer el cambio y que dabas liberabas a la persona que Seguro. estaba expuesto a una presión y a una necesidad muy muy grande y capaz que no estaba preparado. Incluso en Nubank tienen esa filosofía, quizás polémica, quizás no, pero es ellos, o sea, cuando contratan un C-Level, les dicen, vos vas a estar con nosotros 2, 3 años y vos vas a ser la persona que me vas a acompañar a
a contratar a tu jefe. A tu futuro Porque jefe. en el futuro vos no vas a ser el C-level que nosotros necesitamos porque estamos creciendo a un ritmo muy grande, y entonces vamos a tener que ir buscando perfiles más senior. Nosotros no llegamos a ese extremo quizás, pero sí, o sea, realmente fuimos cambiando y sumando nuevas personas que traían otra impronta, y ahí, y lo conecto con lo primero que me comentabas, es el gran desafío fue cómo cambiar el executive team sin perder la cultura y el ADN de la compañía, porque realmente llegó un momento en el que, o sea, todas las personas tenían menos de un año en la compañía, y entonces, claro, o sea, Seguro. no Y estaban esas personas personas de que... alto nivel de decisión, además. Exacto, entonces eso fue un gran desafío, que bueno, que ahí también tuvimos que, o sea, abordarlo y enfocarnos bastante, y además, o sea, digo, tomar decisiones que capaz que a veces dolían, pero que, o sea, si había una persona que no estaba siguiendo la cultura original, o sea, tomar las decisiones Seguro. o sea, para ajustar Pero eso. de los dos lados, ¿no? De los nuevos que se adapten a la cultura, había decisiones para tomar. Y también cómo manejaron, digamos, la situación con los anteriores, digamos, ¿no? Que esto lo conversaban, o sea, ¿cómo hacían para manejarlo? ¿Qué recomendación tenés? Porque capaz que alguno de los que está escuchando esto dice, tengo una persona, capaz que tengo esta situación. ¿Qué consejo le darías ahí? Sí, a ver, yo creo que, o sea, nosotros siempre nos caracterizamos por la transparencia y sinceridad, o sea, como decíamos al principio, somos un equipo de alto rendimiento, pero si yo te tengo que decir que no estás performando bien, te lo voy a decir, y, o sea, y obviamente con aquellas personas que habían estado durante mucho tiempo, o sea, ya generabas una confianza de, mira, Gonza, la verdad es que me parece que se cumplió tu ciclo, armemos una transición prolija, ayúdanos a conseguir a tu reemplazo, o sea, y estructuremos eso. Entonces, realmente, o sea, con algunas personas pudimos llegar a tener ese tipo de conversación, lo cual o sea, es bueno para que todas las transiciones sean los más suaves posibles, y que generen el menor impacto en el día a día. Entonces, creo que eso, o sea, fue algo que hicimos bien, que, o sea, fuimos cambiando, pero lo fuimos cambiando de una forma en la que disminuimos el impacto en la compañía. Después nos pasaba de que, claro, teníamos un offsite del management team, y era todos tenían menos de un Sí. año en la compañía, o la gran mayoría tenían un año y medio como mucho. También decisiones, ¿no? Importantes para tomar y las conversaciones que hay que tener, ¿no? Porque a veces, viste, ahora se habla mucho del tema bienestar, ¿no? Y el estrés y todas estas cosas. Y a veces el estrés viene porque hay una persona que llegó a un punto que capaz que no puede manejarlo. Entonces, a veces, cuando hablamos de propósito, también a veces uno piensa en el propósito general de la compañía, ¿no? Pero cada acción puede tener un propósito. O sea, vos tomar una conversación de este estilo con una persona, el para qué lo estás haciendo. Y capaz que estás protegiendo a la persona, estás protegiendo a la organización. Cuando entendés el para qué, la decisión a veces o las conversaciones tienen más sentido. Qué bárbaro, la verdad. Ahora, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Y unas cosas que vos hoy hablabas de que cuando tenían estas conferencias de los fundadores de estas empresas enormes, te contaban lo que pasaba en realidad, ¿no? Porque uno cuando ve a una persona que le está yendo bien, dice, qué suerte que tuvo, ¿no? Pero no está viendo todo el camino que hubo antes y todos los líos que hubieron. Vos ya nos contaste un montón de experiencias. Pero a mí me gusta, ¿viste? Porque ahora te veo a vos, Maxi, todo lo que han logrado, ¿viste? Y uno que escucha esto y dice, qué bárbaro, ¿no? Pero imagino que en algún momento, capaz que no la pasaste tan bien, ¿no? Un momento problemático, crítico, ¿tenés algún momento así que te acuerdes que quieras contar, que quieras compartir y no sé qué hicieron, cómo reaccionó el equipo, qué pasó? ¿Tenés algo de eso? Sí, a ver, creo que uno de los momentos bisagras que tuvimos fue la pandemia, como le pasó a muchas compañías. Nosotros, justo la pandemia coincidió con devaluaciones de las monedas en los países donde estábamos, y a su vez la incertidumbre que generaba esto que era nuevo, desconocido. Entonces, literal, hubo un mes y medio que se pararon las importaciones, o sea, en esos países. Entonces, No tenía separaron los las, sueldos, tenía todo. separaron las importaciones. Además, muchas empresas quebraron porque, claro, había muchas que no se Sí. podían dar el lujo de estar cerrados un mes, 2 meses. Y ahí, o sea, tuvimos el gran dilema que tuvieron cientos y miles de compañías, que era, ¿qué hacemos? O sea, el camino fácil era decir, tenemos que achicar el equipo, damos
unos pasos para atrás porque llegamos a perder más de 2/3 de la facturación en algunos países incluso. Entonces, claro, era Con un duro. costo operativo enorme además, o sea, no podés sostenerlo Y- mucho tiempo. Exacto. Teníamos capital, o sea, lo podíamos sostener, pero claro, o sea, en realidad, capaz que la decisión más sensata en ese momento hubiera sido achiquémonos y juguemos a la defensiva en lugar de la ofensiva, ¿no? Y en realidad dijimos, eh, o sea, la realidad es que no va alineado con lo que nosotros, o sea, Vamos en grande, seguro. exacto, go big or go home, ¿viste? La frase de los americanos. Y ahí dijimos, mira, no vamos a despedir a nadie, o sea, no importa que haya mercados que capaz que no, o sea, no tenían, los vendedores no tenían a quiénes venderle, ¿no? O sea, no había nada. Dijimos, no vamos a despedir a nadie, vamos a aguantar a todo el equipo. Y esas cosas de la vida que también además en ese momento decidimos dejar de venderle a clientes tan pequeños y empezamos a venderles a clientes un poco más grandes, ¿no? Y esas dos cosas hicieron un boom. O sea, a los pocos meses, eso fue en mayo de 2020, y en julio, agosto, empezamos con un crecimiento descomunal. Cambió, o sea, el momento más crítico terminó siendo un Exacto. punto bisagra, digamos. Exacto. Y yo creo que ahí, o sea, el sentimiento del equipo de que nosotros lo estábamos respaldando y que tomamos la decisión más dolorosa para nosotros a nivel compañía, que fue decir que seguimos, o sea, pagando el sueldo, sigan, o sea, en este contexto mundial de gran incertidumbre, nosotros le damos un poco de certezas, no Sí. muchas, pero era un poco de certezas, porque obviamente estás en una startup y no hay tantas certezas para ofrecer. Y yo creo que eso, o sea, el equipo respondió o sea, y fue una de las decisiones más importantes y donde se vio el impacto de haber cuidado y protegido al equipo y a todo lo que ello implica, que después, o sea, nos ayudó a tener resultados realmente extraordinarios. Y en el diálogo vos estás hablando ahí también de toda la organización, ¿no? Pero me imagino que el diálogo en el equipo de ejecutivo, no sé cómo le llaman, el equipo de dirección, en ese momento debe haber sido, digamos, ¿qué resaltás de ahí? ¿Las actitudes? ¿Qué resaltás del diálogo del equipo chico, digamos, cuando estaba pasando todo eso, en ese momento tan crítico? ¿Cómo se comportó el equipo? Yo creo que ahí, o sea, teníamos muy en nuestro ADN la mentalidad de estamos para hacer cosas grandes. Y entonces el equipo dijo, o sea, ok, respaldamos a full esto porque sabemos que esto nos va a dar una ventaja o una capacidad a futuro. No había una fisura ahí, qué interesante, porque el Sí, propósito, fíjate lo que hablamos hoy del propósito y del desafío, estaba claro, lo tenían claro. Entonces, en ese momento tan crítico, si esas dos cosas las tenés claras, no hay fisuras y te podés mover. Hay otros equipos que no han trabajado en eso, no tienen tan claro, y en ese momento capaz que se quiebran, ¿no? sí, Perdón. y ahí pudimos capitalizar de que cuando las cosas no mejoraron, pero por lo menos se estabilizaron, en lugar de estar jugando a la defensiva, pasamos a jugar a la ofensiva y teníamos la capacidad y los recursos. Y entonces, claro, eso combinado con que realmente estábamos armando una plataforma que en ese contexto de la pandemia, de dar una herramienta de trabajo para los equipos de logística internacional, o sea, era fundamental porque pasaron de trabajar todos juntos en una oficina a tener que trabajar remoto, equipos que nunca habían trabajado remoto. Entonces, todo eso nos permitió capitalizar esa oportunidad. Y claro, y ahí fue el crecimiento que empezamos, era el crecimiento triple dígito mes sobre mes. O sea, Qué disparate. entonces, claro, pero fueron decisiones que, o sea, la dura decisión que tuvimos que tomar en su momento de, ok, respaldamos al equipo, o sea, nos mantenemos como está y, o sea, porque vamos a seguir jugando a la ofensiva cuando las aguas se calmen un poco, que fue lo que pasó. Qué bárbaro, qué tesón, qué coraje que tener ese momento, digo, para después bancar la decisión, ¿no? Porque la verdad que claramente todo lo que nos estás contando es una historia de coherencia entre el mensaje, ya sea por cultura o por el propósito, por el desafío que tienen, y las acciones que van tomando, ¿no? Y eso la gente lo va viendo, o sea, pero arranca por el equipo de dirección, ¿entendés? Sí. O sea, si en ese equipo tiene que haber cosas. Qué bárbaro. Y contanos un poquito, yendo al equipo de dirección y estos momentos críticos, porque a veces, viste, escucho gente que dice, no, pero nosotros no tenemos tiempo para nada, no tenemos tiempo para hacer reuniones, ni para la planificación, ni para nada. Ustedes nos dicen estas cosas.
¿Qué rituales tenían ustedes que decís, mira, estos son los rituales que para mí eran los clave en el equipo de dirección? Contanos un poquito los rituales que hacían, con las reuniones, como quieras llamarlo. Sí, a ver, eso fue obviamente cambiando a lo largo del tiempo porque, o sea, el equipo también fue agrandándose, o sea, teníamos distintas cosas y distintos desafíos y personas y objetivos. Yo creo que ahí el cambio más importante que se dio bastante avanzado ya en la historia de Nowports fue cuando trajimos a una persona que era ex VP de Amazon y que Amazon en eso, por lo menos en mi opinión, tienen, o sea, una capacidad de organización y de planificación y de estructura muy, muy buena. Disciplina, digamos. Disciplina, o sea, total. ¿Eso cuándo fue más o menos en qué sea, etapa de la? Ya fue, o sea, ahí, cuando nos convertimos en unicornio. O sea, Mirá. antes de eso, en realidad, teníamos reuniones y la verdad es que le fuimos buscando distintas formas de lograr que fueran efectivas, o sea, pero yo diría que el gran cambio fue cuando empezamos a aplicar, o sea, el playbook de Amazon de el six-page memo, o sea, las reuniones mucho más enfocadas, o sea, con objetivos claros, con una nueva dinámica, y ahí nos permitió, o sea, también eso llevarlo a planificar mejor la estrategia, a armar. Lo que nos pasaba también era, teníamos un crecimiento tan grande que realmente era Tapar los agujeros o sea, acompañar la operación. Era muy difícil sentarnos a pensar y planificar porque era como que nos sobrepasaba. Pero, o sea, pero sí en un momento fue bueno, ahora sí, como que nosotros logramos dominar a la bestia y ahora tenemos que empezar a armar más los rituales de planificación, o sea, alineación de pilares estratégicos, cómo vamos a ir atacando el año siguiente, OKRs y distintas metodologías o herramientas que fuimos implementando. Pero a ver, y respondiendo un poco capaz que de la pregunta es, en general, o sea, en una startup nunca tenés tiempo, porque tenés, o sea, vos, o sea, tenés 200.000 cosas para hacer y tenés menos tiempo disponible de las tareas o actividades que tenés que ejecutar. Ahí es, o sea, es un tema de ayudarlos y creo que lo que fuimos haciendo era ayudarlos a identificar y a priorizar bien en dónde había que poner el foco para que generara el mayor impacto. Y a ver, y teníamos problemas, sí, 500 problemas o más, pero, o sea, ok, elegíamos aquellas cosas con las que podemos vivir y aquellas cosas que esto hay que resolverlo porque es un problema que o es grave ahora o nos puede explotar más adelante. Y creo que ese fue el framework de trabajo quizás más individual de poder hacerlo. Imagínate, teniendo operaciones en tantos países, todos los días había un problema, todos los días. O sea, y era como que si no había en un país, había en otro, y aparte nos pasaba que Latinoamérica, con todo lo bueno y lo malo que tiene, capaz que un país venía muy bien y de repente temas políticos, temas sociales, temas económicos y ¡pum! Y entonces, de hecho, nosotros nos reíamos, no tan contentos, pero nos pasaba que un país venía muy muy bien y el otro venía muy mal. Y después otro país venía muy bien y se iba cambiando. Decíamos, si pudiéramos tener todos los países, o sea, bien, imagínate lo que seríamos, pero bueno. Parte de la distribución del riesgo también. Exacto, pero creo que ahí, o sea, nosotros tenemos una frase en Nowports que es, viste, similar a muchas startups, de un año en Nowports son como 7 años en la vida real, ¿no? O sea, y sí, la realidad es que, o sea, estás haciendo muchas cosas en simultáneo y tenés que tener esa capacidad de poder entender en qué cosas vas a mover más la aguja y en qué cosas tenés que aprender a vivir con ello. ¿No te gusta? No, pero, ok, o sea, yo mi tiempo es finito y tengo que poder alocarlo de la forma más inteligente. Bien clara la definición de prioridades, o sea, tratar de elegir. Y un poco la filosofía misma que me contabas de Y Combinator, ¿no? Me parece, porque es vení, contame vos lo que te pasa y yo te ayudo de alguna manera, ¿no? O sea, es como apelar a la responsabilidad de cada persona y de cada individuo. Qué bárbaro. Bueno, qué lindo. La verdad que hemos hablado un montón de cosas. Ahora, quiero hacerte una última pregunta, porque, digamos, hablamos mucho del crecimiento acelerado, de la cultura, del desarrollo de las capacidades, de las competencias que tenemos que tener, que a veces nos quedamos cortos porque la organización crece más rápido. Hablamos de un montón de cosas. Ahora, en todo este viaje me imagino que has aprendido muchas cosas sobre los equipos, ¿no? De hecho, ahora estás emprendiendo también, me contaste una cosa nueva. Si tuvieras que agarrar y decir, a ver, si yo tuviera que darle
3 consejos a alguien que está empezando a armar un equipo, o capaz que alguien que ya tiene un equipo grande, porque digamos, vos has pasado por todas las etapas. ¿Qué 3 cosas te parece que son así las clave para llevar tu equipo al siguiente nivel o para construirlo? ¿Qué dirías? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes? A ver, obviamente depende de la organización del estadio en el que está, pero creo que una de las cosas más importantes es realmente hacer un equipo o sea, con altas exigencias, pero con mucha coherencia y coordinación. Creo que es importante armar o sea, armarlo capaz que con tu círculo cercano si estás recién comenzando, pero dejando bien claro qué cosas sí, qué cosas no, y no confundir este concepto de un equipo con confianza no es una familia. Está o sea, esa frase de, o sea, un equipo de alto desempeño, o sea, no es una familia, porque vos en una familia no despedís a una persona Sí. porque hizo algo mal o está desalineado culturalmente. No existe eso. Entonces, o sea, vos te podés llevar muy bien y creo que es fundamental el llevarse muy bien porque, o sea, generan sinergias y potencia a todos, pero, o sea, siempre con un límite claro de que no somos amigos, no familia, y son 2 cosas distintas. La segunda, creo que una cosa que aprendimos es, nosotros, ese concepto que puede sonar un poco raro, pero es armar una constitución de un equipo, ¿no? O sea, ok, ¿qué significa formar parte de este equipo? O sea, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Qué son las cosas que nos gustan? ¿Qué son las cosas que no nos gustan? Y, o sea, y ser muy, o sea, frontal en decir, esto está bien, esto está mal. Porque a veces la gente, por no definir las reglas de juego, quedan ambigüedades, y entonces en esas ambigüedades es donde se generan incomodidades de un lado y del otro, y entonces creo que eso es un gran tema para atacar. Y el tercero, y una de las cosas más importantes, es tiene que haber incentivos alineados y entrelazados. Te pasa mucho ya cuando sos una empresa más grande de que cada líder tiene su propio incentivo y está empujando por él, y capaz que ni siquiera mira para el costado o sea, y eso es, o sea, es fundamental atacarlo desde el inicio, el buscar ese punto en común que es muy difícil, o sea, no digo que sea fácil, es muy difícil, pero es en donde se definen objetivos a nivel individuales, pero que esos objetivos individuales están alineados a nivel equipo. O sea, y el poder entrelazar eso es cuando fluyen y se generan las mejores cosas. Cuando ventas está alineado con producto, y en lugar de pelearse, o sea, van con el mismo objetivo en común, o sea, las cosas parece mágico, ¿viste? O sea, entonces yo creo que esas son las 3 grandes recomendaciones que daría. O sea, armar un equipo de confianza, pero o sea, con un gran definición de que sí y que no, y, o sea, familia y amigos. La segunda es definir muy clara las reglas de juego, qué está permitido, qué no, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son los comportamientos que recompensamos y cuáles castigamos, y tener esa constitución. Y la tercera es el poder realmente definir objetivos individuales y entrelazados para potenciar a la organización. Increíble, increíble lo alineados que estamos con lo que estás diciendo. O sea, nosotros decimos que un equipo de alto desempeño tiene las 2 patas. Tiene la exigencia de los resultados, ¿no? Por eso decís, no es una familia. O sea, tiene la exigencia de los resultados. En la familia, ojo, porque hay alguna familia que también existe la exigencia, ¿no? Pero creo que el concepto es lo importante, ¿no? O sea, existe un mundo donde la exigencia por los resultados y la felicidad de ser parte de ese equipo coexisten. Y ese es el mundo en el que queremos estar. No es solamente ser felices y no resultados, eso nosotros decimos es un club de amigos, ¿no? Y tampoco es resultado nada más y no me importa nada cómo está la gente, porque eso es una picadora de carne, decimos a veces, ¿no? De hecho, esa es la definición que nosotros tenemos de un equipo de alto desempeño, es resultados y al mismo momento la satisfacción y el orgullo. Lo otro es esto de la constitución, es importante que los equipos se tomen un tiempo y definan todas las reglas de juego. Y hay 6 dimensiones, nosotros y por eso hicimos lo de la guitarra, 6 cuerdas, hay 6 dimensiones sobre las que hay que trabajar y escribir ese acuerdo para que todos tengan claro qué es el propósito, cuál es el desafío, cuáles los valores, lo que sí queremos y lo que no vamos a tolerar de la gente, el rol de cada uno, ¿no? O sea, lo que son las reglas de funcionamiento, la confianza. Y esto último que decís no es menor, es encontrar algo, el tercer consejo,
que es que todos sintamos que ganamos todos o perdemos todos. Digamos. Porque si no, a veces solamente tenemos gano yo, perdés vos. Digamos, ¿no? Qué bárbaro, qué lindos mensajes. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Algo así para cerrar? ¿Que se te ocurra o nada? Sí. No, a ver, creo que a todas aquellas personas que están empezando, o sea, es un gran momento. O sea, creo que o sea, toda la revolución, y ahora soy un fan de AI, inteligencia artificial, y creo que, o sea, que está generando un cambio y un impacto tan grande y se están abriendo inmensas oportunidades y creo que va a dar oportunidades a personas y a problemas que capaz que ni siquiera estamos ni imaginando hoy en día. Y entonces, o sea, aquellas personas que quieran empezar a animarse a emprender, creo que es el momento ideal para poder hacerlo. Bueno, acabamos de escuchar a una persona que claramente sueña en grande, piensa en grande, este mensaje de, che, vamos por todo, ¿no? All in, como dicen, ¿no? Y un montón de recomendaciones, ¿no? De que en ese contexto y con esos sueños se pueden armar equipos de alto desempeño. La verdad, brutal lo que nos contaste, Maxi. Un placer ha sido tener esta conversación contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo a lo largo de este viaje que en estos nuevos emprendimientos que estás teniendo. Muchas gracias por el tiempo. La verdad que disfruté mucho la conversación y espero haber aportado y contado un poco del detrás de escenas también, que es importante el conocer qué pasa en la cocina de las compañías para que después realmente se puedan replicar y que haya muchos más Nowports y empresas exitosas tanto en Uruguay como en la región. Seguro que sí. Muchísimo.